Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues jamás imaginó la mismísima Xóchitl Gálvez y Kenia López que le respondía de esta manera el toro Salgado Macedonio en mero Senado. Increíble, pero lo tienes que ver. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que pues prácticamente empezaron a darle con todo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, y así era como empezaba Xóchitl. Después vino la respuesta del mismísimo Toro Salgado. El día de hoy en los diarios nacionales hay un desplegado que dice: exigimos poner fin a la violencia por razones de género contra la titular de la Suprema Corte de Justicia, ministra Norma Lucía Piña. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el puesto más alto al que puede aspirar una jurista. Es también la cabeza de uno de los tres poderes que sustentan la división de poderes, arreglo institucional que ha probado ser indispensable para el fortalecimiento de la democracia. Desde el día de su toma de posesión como presidenta de la Suprema Corte y en los días recientes, la ministra Norma Lucía Piña ha sido objeto de críticas y descalificaciones infundadas por parte de la Presidencia de la República. Apenas con 2 meses de haber asumido el cargo, se le han formulado acusaciones inverosímiles, lo que nos hace concluir que se juzga por ser mujer y ser independiente, pues en 2 meses es imposible juzgar el desempeño en un puesto tan delicado como la presidencia de la Corte. En violación a los principios de no discriminación contenidos en nuestra Constitución y en los tratados y convenciones firmados por nuestro país, el presidente ejerce violencia verbal por razones de género y lo hace desde la máxima tribuna, amplificando así el daño contra la reputación de la ministra Piña, incitando al linchamiento mediático. Al hacerlo, el presidente abre la puerta a que se amenace la integridad física de la ministra Piña, como ya sucedió. Se denuestra su trabajo y desempeño como titular de la Suprema Corte de Justicia y al hacerlo se le discrimina por el hecho de ser mujer. Paradójicamente, desde Palacio Nacional se le niega el derecho a una vida libre de violencia. El desplegado sigue y lo firman un conjunto de destacadas mujeres mexicanas. ¿Considera usted, senadora Xóchitl, que los planteamientos hechos en este desplegado reflejan violencia política contra la Suprema Corte de Justicia y su presidenta? Senadora Gálvez, tiene 2 minutos para contestar. Gracias. A ver, a mí sí me parece que el presidente de la República debería de poner el ejemplo, porque la violencia verbal pues, es una manera de ejercer violencia contra quien sea. De entrada, sea hombre o sea mujer, pero yo nunca escuché que se refiriera de esa manera al ministro Arturo Saldívar. Y yo creo que las mujeres, independientemente del partido político en el que estemos, deberíamos de exigir el cese a estos señalamientos. Pareciera que al presidente le molestó que la ministra no se levantara, cosa que no sé si lo hizo a propósito, pero qué bien, porque ella no estaba ofendiendo al presidente, simplemente ella ya lo había recibido y en ese momento no consideró sumarse a esos aplausos. Creo que vivimos en un país donde están cambiando las cosas y tenemos que aceptarlos. Ya el culto a la personalidad debe quedar en el pasado, trátese de quien se trate. Pero el presidente trae a colación ese evento para ejercer un montón de descalificaciones contra ella. Yo creo que la ministra no está ahí por el presidente, porque una vez lo dijo, la ministra está ahí primero porque tuvo un papá que la empoderó, un papá que le enseñó a que las mujeres tienen un gran valor y eso yo lo celebro por ella. Aquí tenemos otra ministra que también yo le reconozco esa valentía de haber sido una de las pioneras en la Corte y sí tiene que ver con la familia. Pero por otro lado, la ministra llegó ahí por la votación de sus compañeros y creo que el presidente debe de respetarla, debe dejarla trabajar y ella no está para agradar ni a nosotros ni al presidente. Está
para hacer cumplir la Constitución y creo que eso es su trabajo y debemos de exigir que pare la violencia contra cualquier mujer, trátese de quien se trate. Muchas gracias. Gracias, senadora. Finalmente concluimos, ¿con qué objeto, senadora Malú Micher? Sonido en el escaño de la senadora Micher. ¿Con qué objeto, senadora? Yo entiendo la preocupación que han manifestado. ¿Con qué objeto, senadora? Para pedirle a la presidenta que rectifique los hechos, que me permita rectificar. Tiene 2 minutos para rectificación de hechos. Gracias. Creo que no podemos, compañeras senadoras y senadores, en este día previo al Día Internacional de la Mujer, dejar pasar una acusación tan grave de decir que el presidente de la República está cometiendo violencia en contra de una mujer, en este caso de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque eso es mentira. La posición del presidente de la República es una posición política y no es la primera vez que lo dice. Ha cuestionado las resoluciones del Poder Judicial, no a la persona, las resoluciones de los jueces, las posturas también que tienen estas personas de ese poder autónomo, como también debería de respetarse, y lo hacemos, como lo dijo la senadora Malú, la postura política que tuvo la presidenta de la Corte en la conmemoración del 5 de febrero de la Constitución, donde ella decidió quedarse sentada en un protocolo en donde se ponen de pie todos los representantes de los poderes por un tema de protocolo y cortesía política. Entonces, rechazamos rotundamente esa acusación, porque al contrario, el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente más feminista que hemos tenido en toda la historia y que lo demostró desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que integró por primera vez un gabinete paritario, y toda su postura y el apoyo en sus políticas públicas ha sido a favor de las mujeres de México. Muchas gracias, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora. Esta ley que hoy estamos aprobando, sin lugar a dudas, es importante. Sin lugar a duda, todo aquel que violente de una manera agresiva a una mujer debe ser castigado. Hoy hay leyes, estamos incrementando las penas, pero yo tengo la duda si el Ejecutivo está haciendo su trabajo. Me parece que el Legislativo ha cumplido cabalmente en hacer leyes, en incrementar penas, en señalar la violencia, y para aquellos hombres que dicen que ya chole con el tema de las mujeres, no, señores, sí hay un problema, y hay un problema grave. Las mujeres en este país están siendo violentadas, asesinadas, desaparecidas, y eso es una realidad. Y tiene que ver con 2 temas. Uno, pues si desde niña te dicen que no vales, que no sirven, que para qué estudias, que cómo estudiar ingeniería, que eso no es para las mujeres, si tienes una educación que te mata tu autoestima, pues obviamente te encuentras una pareja igual de violenta que tuvo esa educación, pues se hace el combo perfecto para que tu vida esté llena de violencia. Pero lo que sí se puede cambiar son las políticas públicas. Sí se puede cambiar el darle un seguimiento. Imagínense ustedes que una mujer todavía en una violencia inicial acusa un primer golpe y hay un sistema de seguimiento para detectar el segundo y el tercero, pues esa mujer está viviendo una situación de violencia y hay que sacarla, pero hay que sacarla ya.
El problema es que no estamos teniendo la capacidad presupuestal, pero yo quisiera ver un sistema como el de los servidores de la nación, que funciona muy bien para los temas sociales, no lo voy a cuestionar, pero miles de psicólogas y de mujeres en la calle visitando a todas estas mujeres que han señalado una situación de violencia. No lo estoy viendo. El caso que les acabo de narrar de Lorena Escobar en Miguel Hidalgo llegó a un ministerio público y denunció que estaba siendo sujeta de violencia. ¿Por qué ese ministerio público no tuvo una perspectiva de género? ¿O porque no los hemos capacitado? ¿O porque también ya están saturados, ¿no? También son seres humanos que viven esto todos los días y seguramente hay un punto donde lo ven normal, no quiero pensarlo, pero así es. Entonces yo creo que lo que sigue, mi querida senadora Malú, es ver qué está pasando y cómo se están implementando estas leyes en el campo, con las mujeres. El otro día estuvo aquí nuestra titular de esta Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y habló de 114,000 llamadas de mujeres que atendieron. La pregunta es, ¿qué pasó con estas 114,000 llamadas? ¿Quién le está dando seguimiento? Porque seguramente, pues a lo mejor en esta primera llamada simplemente le dio una cachetada, pero la siguiente puede quemarla con ácido o la puede asesinar. Entonces yo voy a votar a favor porque me parece importante seguir poniendo el dedo en la llaga, pero algo no está haciendo bien, no estamos haciendo bien todos, no sé quién sea, una sociedad que es extremadamente violenta con las mujeres, y eso sí quiero aclarárselos a los hombres. En este momento los hombres no están siendo sujetos a violencia extrema, así es que es importante que se entienda y de esa manera pues poder cambiar esta realidad. Yo estaré contenta cuando vea que los números de violencia hacia las mujeres han disminuido, cuando vea que hay un sistema de seguimiento puntual a cada una de las llamadas que hacen las mujeres que sufran violencia, y mientras tanto pues tenemos que seguir insistiendo en este tema. Muchas gracias. Sí. Permítame. En el Senado de la República. En la víspera del Día Internacional de las Mujeres, yo hoy hablo hacia las mujeres mexicanas que han podido ver por primera vez en la historia un presidente de la República que ha estado volcando políticas públicas en favor de las mujeres. Es el primer presidente de México con un gabinete paritario. Gracias a los votos por el presidente de la República, formamos parte de la primera legislatura paritaria de México. Gracias al presidente López Obrador, hoy hay políticas públicas en favor de todas y de todos. Casualmente, separan ahora, resulta que son feministas, aquellas que han estado durante mucho tiempo bloqueando las políticas públicas en favor de las mujeres. Por un lado dicen y por otro lado actúan en un sentido opuesto. Aquellas que han bloqueado, por ejemplo, las iniciativas de alerta de género en diferentes estados como Guanajuato, en donde el feminicidio en diferentes estados ni siquiera era reconocido. Fue hasta este gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se empezó a investigar todos los homicidios de mujeres como feminicidio tipificados así. Es la primera vez que hay libertad plena para manifestarse, porque muchas veces fuimos reprimidas. Y ahora resulta que aquellas que están impulsando la violencia en las marchas de las mujeres para ir degradando el movimiento feminista, que eso quieren, que en el imaginario colectivo quede que las mujeres somos violentas, esas que andan promoviendo a esos grupos, ahora resulta que se quejan de unas vallas de Palacio Nacional. Aquellos que están solapando el sabotaje del metro, ahora resulta que vienen a protestar por unas vallas. Celebremos, mujeres, que hoy tenemos un presidente que está impulsando las políticas en favor de las mujeres. Para nosotras es un honor estar con Obrador. Gracias.
hablando de violencia, haciendo una reflexión. Y perdón a mis compañeras que piensan distinto, pero por supuesto, el presidente López Obrador ejerce violencia en contra de la ministra presidenta. Que su feminismo lo cambien o lo maticen por una lógica partidista, probablemente en términos políticos se pueda entender, pero la realidad es que el presidente sí ejerce violencia en contra de la ministra Norma Piña. ¿Y saben por qué? Porque lo que el presidente quería era una ministra plagiaria siendo la presidenta de la Corte. Pero como no le salió, como su intención de apoderarse de la Corte no fue posible, pues ahora lo que hace es que arremete, ataca, violenta de manera sistemática y terrible a la ministra Norma Piña. Lo peor de esto, compañeras y compañeros, es que AMLO incita a la violencia en contra de la ministra presidenta desde Palacio Nacional. Y él será responsable si le pasa algo a la ministra presidenta o a cualquier persona del Poder Judicial. ¿Saben cuántas veces en su obsesión por lastimarla ha mencionado el señor López Obrador a la ministra en sus mañaneras? 9 veces ha atacado a la ministra presidenta y no lo debemos permitir. Evidentemente está muy molesto porque no la puede manipular. Evidentemente está muy molesto porque no la puede mangonear. Evidentemente está muy molesto porque lo que López Obrador quería era a la ministra plagiaria y no le salió. Concluyo diciéndoles, si hoy, un día tan importante en el que hablamos de la violencia en contra de las mujeres, su feminismo rota y cambia en función de la política, me parece que es muy lamentable para las millones de mujeres que hoy salen de su casa con miedo, porque probablemente alguien se atreva a tocarlas, a golpearlas, a violarlas e incluso a matarlas. Presidenta, solicito se retire mi reserva. Gracias. Hoy más que nunca la derecha de México y la derecha de los vecinos arrecian los ataques mediáticos contra la Cuarta Transformación y contra nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos tenido en México y de los mejores calificados a nivel mundial. Obviamente todo esto tiene que ver con el proceso que se avecina, el 24. Y la derecha rapiñera, buscando cualquier cosa para desacreditar a los gobiernos democráticos de los estados, a nuestras gobernadoras, a nuestros gobernadores y a nuestro presidente. Pero ni aún así lo van a lograr, porque no les asiste la razón ni tienen la autoridad moral para desacreditar. Hoy más que nunca el apotegma juarista se hace vigente. Juárez expresó en su manifiesto a la nación el 15 de julio de 1867 aquel apotegma que dice: entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Este ha sido el pivote de la política exterior de México y además es nuestro escudo y nuestra defensa, y es aplicable también a nuestro misma política interior y perenne, frente de concordia y semillero de paz. Esta es una fórmula universal de respetar
las políticas de cada país. Y este 18 de marzo nos estamos convocando para celebrar un acto impredecible, un acto enorme, gigante, realizado por nuestro gran presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuando expidió el decreto de expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Una expropiación legal de nuestro recurso natural. Y todo empezó por un laudo. Las empresas se declararon en quiebra y no querían aceptar ese laudo por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y fue así que el presidente justo Lázaro Cárdenas ordenó de inmediato la expropiación de los bienes nacionales, pozos, carros, etcétera, etcétera. Y es así como esa acción valiente ahora la vamos a recordar el sábado 18 de marzo a las 5 de la tarde en nuestro Zócalo de la Ciudad de México. Así que es convocatoria a todo el pueblo para respaldar a esa gran acción y noble de nuestro gran presidente Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Andrés Manuel López Obrador han sido los mejores presidentes que hemos tenido en nuestro país. Muchas gracias por su atención. Gracias, Félix Salgado. Bueno, pues ahí está claramente el calladón de hocico. Hubo un pequeño debate ahí en la Cámara de Senadores donde no lo esperaba Xóchitl Gálvez, ya que le respondiera a Antares de esta manera y el mismísimo Félix Salgado. Vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto, cómo va la encuesta hasta el momento, de a quién le dan la razón y por qué. Así va la encuesta hasta el momento, prácticamente con un contundente 88% para el Toro Salgado y solamente el 13% para la Xóchitl Gálvez. Increíble, pero cierto, pero ahí está el apoyo contundente hacia el Toro Salgado. Veamos qué opina la gente al respecto. Isabel Oeje, saludos. Juan José Valencia, saludos. Agustín Collín Avilés, saludos. Isabel Oeje, saludos. María Asunción de la Cruz, saludos. Señora, ¿por qué los ministros son unos corruptos y los jueces no? ¿O qué? Ya salió la cena. Francisco Javier Palomares, hinche cara de caballo, están podridos. Manuel de Jesús, que repiten tan rateros, corruptos y cínicos, perversos, narcocriminales sin dignidad. Juan José Valencia, el presidente está haciendo 10. Otra cosa, ministra Norma Piña, es que hasta ahora está haciendo bien su trabajo y ustedes tampoco lo están haciendo su trabajo. Pónganse a trabajar, Kenia López Rabadán, no más gritos, a echarle culpas a otros. María de la Cruz, señora, cállese, se equivoca, se la pasa a la ministra, no le eche la culpa a mi excelentísimo por sus corrupciones de la ministra. Y Alejandro Hernández, los mexicanos lo sabemos todo, estamos bien informados, mucho más informados que tú, Kenia, tú hablas basura, todos tus reiteros sabemos que está la ministra Piña, es una delincuenta descarada y tú eres igual una delincuenta. Bueno, pues ahí está la gente al respecto, así que pues a toda la audiencia muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con like en la página, con like en el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por el video, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse, comentar, compartir, difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.